Hola, vamos a continuar con este tema que es la ecuación de una recta en R3. Si ustedes recuerdan de sus cursos de geometría analítica, para identificar una recta en R2 hacían falta 2 puntos, o más bien la recta estaba determinada por 2 puntos donde pasaba. Y ya con esa información ustedes podían determinar la ecuación de la recta. O bien, también podían identificar la ecuación de la recta conociendo su pendiente y la ordenada al origen. En este caso, para una recta en R3, vamos a requerir de inicio dos cosas. Entonces vamos a empezar. CAL, una recta en R3 que pasa por el punto P0, aquí lo tengo señalado, y es paralela a un vector V, este de aquí. Entonces vean aquí cómo el dibujo respeta lo que acabo de decir. Tengo una recta L que pasa por el punto P0 y es paralela a un vector V. Entonces, aquí quiero que pongan mucha atención. Vamos a obtener cuál es la ecuación de esta recta, es decir, cuál es la ecuación que satisface en todos los puntos que están sobre la recta, pero vamos nosotros a hacerlo mediante un análisis. Fíjense bien. Entonces, yo conozco un punto sobre la recta que es P0 y conozco que esta recta es paralela a un vector V dado. Bueno, ¿cómo podría yo obtener otro punto sobre la recta? Fíjense bien. Entonces, voy a trasladar este vector que acabo de señalar aquí, lo voy a trasladar acá. Déjenme lo copio. Lo voy a trasladar aquí. Bueno, si ustedes se ponen a pensar, digamos, a meditar un poquito, yo ya conozco un punto P0 y sé que la recta es paralela a V, puedo dar otro punto sobre la recta, a saber, este que estoy señalando aquí. Déjenme lo hago un poquito más grande. Este de aquí. Este punto que acabo de señalar aquí es el punto P0 más V. ¿Por qué? Bueno, yo conozco la suma de vectores, ¿no? Y entonces sé que cuando yo quiero sumar dos vectores, lo que hago geométricamente es hacer esto que le llamamos punta cola, ¿no? Si yo quiero sumar P0 con V, entonces en la punta de P0 coloco V y lo que obtengo es el vector precisamente suma, este de aquí, que sería el vector P0 más V. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, en una clase presencial, les diría yo, bueno, si ya conozco este punto que también está sobre la recta, ¿cómo podrían ustedes darme otro? Ah, bueno, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí, ¿a qué corresponde? Les voy a dar 5 segundos para que se responda. Bueno, este punto de aquí corresponde a P0 más un medio de V, ¿no? Entonces a P0 ya no le sumo V completo, le sumo nada más la mitad de V. Por ejemplo, entonces podemos seguir así. Este de aquí, ahí más o menos a ojo de buen cubero, ¿a quién correspondería? Ah, bueno, corresponde a P0 más 2 veces V. Y así, noten lo siguiente, que si a P0 yo le sumo múltiplos positivos de V, lo que voy a obtener van a ser todos estos puntos de este lado sobre la recta. Si sumo todos los múltiplos posibles, entonces voy a obtener todos estos puntos así hasta el infinito. Si a P0 no le sumo nada de V, pues lo que obtengo es P0. Y si a P0 le sumo múltiplos negativos de V, lo que voy a obtener son todos estos puntos hacia acá de la recta. Bueno, entonces, ¿qué forma tienen todos los puntos que están sobre la recta? Pues tienen la forma P0 más
múltiplos de v. Y eso se escribe como tenemos aquí, P0 más t veces v, en donde t se mueven los reales. Y esto que acabamos de escribir aquí es la ecuación vectorial de la recta. ¿Por qué vectorial? Pues especifica el punto por donde pasa y un vector al que es paralela la recta. Entonces, hasta ahorita tenemos esta información con la cual nosotros podemos identificar una recta. Otra vez, un punto por donde pasa y el vector al que va a ser paralela. Bueno, si este punto P0 tiene coordenadas x0, y0, z0 y mi vector v, al que es paralela a la recta, tiene coordenadas v1, v2 y v3, y yo tomo un punto sobre la recta, entonces yo ya sé qué forma tiene. Tiene la forma P0 más algún múltiplo de v, es lo que tengo aquí. Vamos a desmenuzar esto. Vamos a suponer que el punto P que yo tomé tiene coordenadas x, y, z. Bueno, entonces x, y, z tiene que ser igual a x0, y0, z0 más t veces v1, v2, v3. ¿De acuerdo? Entonces aquí multiplico y hago la suma de vectores y en la primera coordenada me queda x0 más t veces v1. Luego en la segunda coordenada me queda y0 más t veces v2. Y en la tercera coordenada me queda z0 más t veces v3. Bueno, entonces ahora me pregunto, ¿cuándo son dos vectores iguales? Yo sé que la respuesta es cuando son iguales entrada por entrada. Entonces, sé que la primera coordenada del punto se tiene que ver como x0 más t veces v1. La segunda coordenada se tiene que ver como y0 más t veces v2 y la tercera coordenada se tiene que ver como z0 más t veces v3. Esto que acabo de escribir aquí son las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Por qué se llaman paramétricas? Porque tengo que la primera coordenada, la segunda y la tercera de la recta dependen pues de un parámetro, ¿no? Las tres ecuaciones, estas que tengo de aquí, dependen de un parámetro, a saber pues el parámetro t. Se supone que x0, y0 y z0 las vamos a conocer, v1, v2 y v3 también las vamos a conocer y entonces tendríamos ecuaciones que dependen de un solo parámetro. Otra cosa aquí muy importante a remarcar es que estas ecuaciones son lineales. Entonces, ¿qué identifica una recta? ¿O cómo puedo identificar rápidamente que ciertas ecuaciones paramétricas corresponden a una recta? Cuando esas ecuaciones son lineales. Tres ecuaciones lineales que dependen de un solo parámetro son una recta. Bueno, vamos a ponerle a todo esto numeritos para que ustedes vean cómo se trabaja con un ejemplo. Voy a resolver este para ustedes y dice lo siguiente. Encuentren las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos 2,3,1 y menos 5,6,7. Entonces, siempre que ustedes lean un enunciado, pues medítenlo un poquito, ¿no? ¿Qué información me están dando? ¿Qué me están pidiendo? Y aquí la información que te están dando son dos puntos sobre una recta de la cual tú quieres conocer las ecuaciones paramétricas. Y entonces aquí tú me puedes decir, bueno, aquí ya me la cambiaste porque la información que me estabas dando antes no eran dos puntos sobre la recta. La información que tú me diste antes para que yo pueda identificar la ecuación de la recta o las ecuaciones paramétricas son un punto por donde pase y un vector al que la recta va a ser paralela. Y aquí pues ya se las cambié y lo que les di son dos puntos sobre la recta.
que los tengo aquí dibujados. Bueno, entonces, para conocer las ecuaciones paramétricas, a mí me hace falta conocer un punto por donde pase la recta. Un punto por donde pase la recta, aquí están las coordenadas del punto por donde pasa la recta, pero me hace falta conocer las coordenadas del punto o del vector al que va a ser paralela a la recta. Y según este ejercicio, no las tengo. Bueno, entonces vamos a entender bien todos cómo trabajar con este ejercicio. Fíjense bien que yo tengo aquí como información 2 puntos por donde pase la recta. Entonces puedo agarrar cualquiera de ellos como mi P0. Voy a agarrar este de aquí. Y entonces empiezo a redactar. Sea P0 igual a 2,3,1. Ya tengo un punto por donde pasa la recta. ¿Qué me falta? El vector al que va a ser paralela. ¿Quién podría ser aquí? ¿O cómo podría yo generar un vector al que va a ser paralela a esta recta? Bueno, vamos a considerar el siguiente vectorcito que les voy a dibujar aquí. ¿Todos de acuerdo que este vector que yo acabo de dibujar aquí este vector que yo tengo aquí, todos de acuerdo que ese vector es paralelo a la recta? ¿De acuerdo? Déjenme. Este vector que yo dibujé aquí es paralelo a la recta. Y según como yo lo dibujé, ¿quién es ese vector? Ah, bueno, yo vi que ese vector tiene como inicio este punto y tiene como final este de aquí. De sus cursos de física, ¿quién es ese vector? Bueno, ese vector que yo dibujé, que le vamos a poner V, no es más que la diferencia de este menos este. Entonces, y este vector V resulta ser paralelo a la recta. Entonces, vamos a escribir. Note que V igual a menos 5,6,7 menos 2,3,1 y hacemos la cuenta. Aquí es menos 5 menos 2 menos 7, 6 menos 3, 3, 7 menos 1, 6. Note que este vector es paralelo a la recta. Vamos a poner aquí solicitada. Otra vez, ¿cómo se obtuvo ese vector? Me fijo en los 2 puntos que están sobre la recta. Resulta que el vector que va de aquí a acá, que tiene como inicio 2,3,1 y tiene como final menos 5,6,7, ese vector es paralelo a la recta que yo tengo aquí, a la recta en azul. Ah, bueno, entonces yo ya tengo un punto por donde pasa la recta y tengo un vector al que es paralelo a la recta. ¿Cómo obtengo, digamos, primero la ecuación vectorial? A la recta solicitada vamos a etiquetarla como L. Así pues, la ecuación paramétrica de L está dada por, entonces mi P0 es ese de ahí, 2,3,1 más T veces
menos 7,3,6 con t en los reales. Bueno, y las ecuaciones paramétricas, según lo que vimos hace un ratito, son la primer coordenada, es decir, si un punto con coordenadas x, y, z va a estar en la recta, entonces su primer coordenada se tiene que ver como 2 más t veces menos 7, obedeciendo esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces vean bien qué forma tiene la segunda, qué forma tiene la tercera. La siguiente ecuación sería y igual a 3 más t veces, voy a escribir todo, 3. Y luego mi última ecuación z, la tercera coordenada, tendría que verse como 1 más t veces 6. Y así escribimos bien esto, nos queda 2 menos 7t, 3 más 3t y finalmente 1 más 6t. Y para que yo pueda dibujar todos los puntos, tengo que mover t en todos los números reales. Y ese sería el ejercicio. Entonces, digamos, siempre que no les den la información como fue presentada al inicio, ustedes tienen que entender el problema y ver cómo obtener la información con la que fue tratada la información al principio. Por ejemplo, en este problema no me estaban dando mi vector v. Pero yo ese vector v lo puedo fabricar con la información que me dieron, que fueron 2 puntos sobre la recta. ¿De acuerdo? Y ya finalmente pues todo lo demás es muy sencillo. Noten que lo que obtengo aquí son 3 ecuaciones lineales que dependen de un solo parámetro t. Eso es una recta. Y más aún pues es la recta que pasa por el 2,3,1 y por el menos 5,6,7. Esa información pues también determina de manera unívoca la recta. Noten que cuando t es igual a 0, recupero el punto 2,3,1. Y cuando t es igual a 1, por ejemplo, si yo pongo t igual a 1, obtendría menos 5,6,7, que fue este puntito de aquí. Es decir, si a este vector le sumamos este de aquí, lo que obtengo precisamente es este punto. Bueno, voy a dejar aquí este ejercicio. Voy a dejar 2 más. Al inicio de estas notas viene la forma de identificar una esfera y un elipsoide. Véanlos, es muy sencillo. Y entonces quedo al pendiente de sus dudas que surjan de los ejercicios y sigo verificando los ejercicios que ya han subido. Nos vemos, cuídense mucho.